bienvenidos, bienvenidas a una nueva mesa de debate organizada por la Fundación Formación y Futuro. En esta ocasión vamos a abordar los retos e incertidumbres que está planteando la actual pandemia de COVID en el sector empresarial y en particular en las empresas familiares. Y es que la mayor parte de las empresas familiares han reaccionado ante esta situación que podía amenazar su sostenibilidad y les está obligando a desarrollar interesantes e innovadoras estrategias de futuro. Para hablar sobre estos aspectos contamos con un elenco de participantes que son referentes nacionales e internacionales, líderes de empresas familiares que desde distintos sectores del tejido industrial han podido crear, mantener, consolidar y expandir su modelo de negocio. Habituados a lidiar con múltiples dificultades que posiblemente nos podéis ir comentando a lo largo de la conversación, sobre todo por una situación endémica, un contexto endémico de crisis económica y con crecientes incertidumbres y retos, pues estas compañías han tenido que reinventarse en muchos casos para superar los enormes obstáculos que está imponiendo la situación actual de crisis sanitaria. La finalidad de este debate es comentar estos retos y dificultades a los que se enfrentan las empresas familiares en un momento en el que nos faltan respuestas y certezas y en el que va a ser determinante pues, el liderazgo ante estos grandes cambios que se deben afrontar. La realidad es que el impacto del parón económico, y no lo comentaréis, en los últimos meses debe haber sido inmenso y no ha afectado por igual a todos los sectores en nuestro país, al igual que la recuperación tampoco se está produciendo de manera homogénea. Hoy contamos con un cartel de expertos de lujo, son líderes de empresas familiares españolas que realmente son un orgullo para todos y un ejemplo a seguir. Damos la bienvenida a Clemente González Soler, a Tomás Pascual Gómez Cuétara y a Joaquín Uriach Torelló. Tenéis un currículum extraordinario y perdería mucho tiempo en resumirlo, pero nada, digo dos palabritas de cada uno de vosotros. Clemente González Soler, que tiene una formación universitaria como ingeniero aeronáutico, es el fundador, propietario y presidente ejecutivo del Grupo Alibérico. Es un grupo industrial y tecnológico especializado en la fabricación de materiales avanzados de aluminio y todo un referente a nivel mundial dentro del sector. Con presencia comercial en más de 80 países y una decidida apuesta pues, por la innovación que le ha llevado a desarrollar productos punteros de alta gama para sectores tan diversos como la edificación, la alimentación, la farmacia, el transporte y las energías alternativas. El grupo cuenta con más de 35 empresas, 17 fábricas en 4 continentes, siendo el primer grupo privado español y el primer grupo familiar europeo del sector del aluminio. También es de sobra conocido Tomás Pascual Gómez Cuétara y, por supuesto, la empresa que dirige desde el año 1991. Este profesional forma parte de Pascual Calidad, es decir, lleva 3 décadas implicado directamente en uno de los grupos empresariales más conocidos y prestigiosos de Europa en el ámbito de la alimentación. Tiene la enorme responsabilidad de dirigir esta empresa desde el año 2006, una compañía nacida hace más de 50 años, en 1969, bajo el nombre de Industrias Lácteas Pascual y que ahora se denomina Calidad Pascual y que sigue siendo la gran referencia láctea en España. Tiene comercializados cientos de productos, dispone de una decena de plantas industriales, más de una veintena de delegaciones y una plantilla de más de 2.500 empleados. Y por último, presentar a Joaquín Uriach Torelló, que es presidente del Consejo de Administración de la empresa farmacéutica Uriach. Bueno, pues qué decir de esta empresa, que cuenta con más de 180 años de historia, que efectúa ventas internacionales en más de 70 países de todo el mundo y que a pesar del crecimiento constante en las últimas décadas y de su apuesta por la innovación, pues sigue siendo una estructura familiar independiente que ha fijado sus intereses en procurar la mejor salud posible para los ciudadanos y que tiene un firme compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Destacar que es el laboratorio más antiguo de España y el segundo de Europa, lo que convierte a Uriach en una empresa única y auténtica y que aúna tradición, historia, innovación y futuro. Y bueno, no quiero aburrirles más con la introducción de esta sesión, aportando detalles biográficos de nuestros invitados y de sus empresas. Y creo que ellos mismos pues, podrán ir comentando alguna cosilla más. Yo, si queréis, empiezo a preguntaros ya y seguimos un poco un orden a la hora de responder y, bueno, ante todo, daros las gracias por vuestra presencia en esta mesa de debate. En primer lugar, quería preguntaros, ¿afrontar una crisis como la actual es más fácil o es más difícil desde una empresa eminentemente familiar? Diría que en general y conceptualmente sí,
y ahora explico por qué, pero hay un factor que ha influido mucho en que las empresas familiares no lo estén pasando bien y es el tamaño. Es decir, quizá una empresa familiar grande con una capacidad de financiación, una caja suficientemente importante, ha podido afrontarlo mejor. Voy a decir principalmente por dos cosas. Yo creo que las empresas familiares están acostumbradas a gestionar la cercanía, tanto con los clientes como con los consumidores, como con los empleados, y son capaces de trabajar a pesar del teletrabajo y a pesar de las distancias de una forma mucho más cercana y directa, tanto digo, como clientes y consumidores como con empleados. Y luego porque yo creo que una de las grandes lecciones para nosotros, por ejemplo, en esta crisis, es la necesidad de cambiar la gestión del corto, medio y largo plazo. Es decir, hasta hace pocos años, y quizás siguiendo el ejemplo de empresas grandes o multinacionales, donde la planificación se había convertido en el centro y el presupuesto se había convertido en el centro de la gestión de las empresas y de los negocios. Ahora mismo lo que te das cuenta que lo que tienes que tener es muy claro qué quieres conseguir y para qué, y actuar a corto plazo todos los días. Es decir, hemos pasado a una, llamémosle entre comillas, una acción y planificación basada en los objetivos a largo plazo y en la acción a corto plazo. Yo creo que las empresas familiares sabemos de esto, sobre todo porque las de primera generación lo viven y trabajan así. Y las que estamos en segunda o en otras generaciones estamos recuperando un poco esa forma de trabajar de la acción cercana, pero siempre teniendo muy claro qué queremos conseguir y cuál es el propósito de nuestro proyecto y lo queremos hacerlo. En ese sentido, esa cercanía, esa gestión de las emociones, en momentos de dificultad como el actual, donde la tecnología a veces impide esas emociones, y esa gestión de la acción basada en saber qué quieres y todos los días hacer cosas para conseguirlo, muy del emprendedor o del fundador, y ahora nos hacen diferentes y hacen que podamos afrontar esto con mayores facilidades que otras empresas. Pero dicho esto, hay muchas pequeñas y medianas empresas que por su situación financiera o por la caja o el ahorro que podían tener las familias, pues se les puede estar acabando ese ahorro y pueden ocurrir que muchísimas pequeñas y medianas empresas o microempresas pues al final estén cerrando más por esas situaciones de liquidez o de capacidad de gestionar debido a su tamaño. Joaquín. Bueno, muchas gracias, Paco, por vuestra invitación, en primer lugar. Ante esta primera pregunta tuya, hombre, yo diría que afrontar crisis es algo que es bastante consustancial al hecho de ser empresario familiar, ¿no? A las personas que tenemos una empresa. Es verdad que esta crisis es brutal, algunos la comparan con una guerra, pero sí que es algo muy consustancial a ser empresario familiar, ¿no? Por un lado, sí que lo veo que es más fácil por precisamente este hecho de que nosotros lo llevamos mucho en el ADN, el tema del riesgo, el tema de las crisis. Somos empresas, al menos algo en lo que es la nuestra, pero como la nuestra, afortunadamente hay muchas, que hemos vivido, tenemos experiencia en crisis, es decir, que hemos vivido muchísimas crisis, ¿no? Crisis económicas, hemos vivido guerras, en nuestro caso hemos vivido 2 guerras mundiales, una guerra civil, dictaduras, repúblicas, o sea, que hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? Y creo que esta experiencia, entre comillas, hace que sea más fácil soportar una crisis de este tipo. Por otro lado, tampoco será la última crisis que vivamos, esperemos, ¿no? Esto, como digo, es una cosa muy consustancial. Y por otro lado, algo que ha mencionado Tomás también, y que es verdad, que yo creo que las empresas familiares sí que tenemos una serie de valores que facilitan el confrontar la crisis de otra manera, ¿no? Y me refiero a valores muy de largo plazo y de continuidad, del legado, del mirar siempre con luces largas. Por otro lado, es verdad que tenemos más dificultad en el tema de que, también lo ha mencionado Tomás, de que somos empresas muy arraigadas al territorio, aún siendo internacionales, pero es verdad que estamos mucho apego en el territorio y esto tiene un componente más emocional en las crisis que te lo hace más difícil. Somos más cercanos a las personas en este sentido, ¿no? Estoy seguro que Tomás, Clemente y yo mismo, pues
pues conocemos muy bien a nuestro personal, y esto sí que ante crisis, por este apego precisamente, pues te lo hace un poco más difícil. O sea que te diría que hay cosas que nos hacen más fáciles y hay cosas que nos hacen más difíciles, efectivamente. Clemente, ¿cuál es tu opinión? Sí. Bueno, yo creo que esta pandemia está cambiando el mundo y está cambiando también nuestras vidas, ¿no? Yo creo que lo vemos cada día en la forma de trabajar, de relacionarnos las personas, de estudiar, de comunicarse. Y hay algo que para mí ha sido, con relación a la pregunta, algo importante, que es, nos hemos movido o hemos gestionado nuestras empresas en un entorno de incertidumbre. Yo la palabra que primero pondría por delante en esta crisis es la incertidumbre de todo, ¿sí? De las decisiones políticas, de los suministros, de la logística, de los transportes, de las fronteras. Y yo creo que en el caso de las empresas familiares, en nuestro caso, ha habido un elemento quizás un poco diferenciador, que ha sido la agilidad para tomar decisiones. O sea, nosotros, yo creo que el año 2020 hemos facturado más que el año 2019, a pesar de la pandemia, y hemos tenido mejores resultados. Pero yo diría que lo más importante que hemos hecho ha sido ser tremendamente ágiles, aunque nos pudiéramos equivocar en la toma de decisiones en un mundo de grandes incertidumbres, y sobre todo que nos hemos sabido adaptar para crecer en un entorno de cambio y de incertidumbre. Y eso muy ligado a la agilidad, a la flexibilidad de la organización de toda nuestra empresa, ¿no? Estoy de acuerdo también con lo que han dicho antes, Tomás, de la parte del tamaño de las empresas, que influye mucho, y también influye mucho en el sector en el que está, ¿eh? O sea, hay que decir que hay sectores que lo han pasado muy mal y está muy difícil, y además va a cambiar el mundo va a cambiar, yo creo, un mundo menos global y mucho más local, y determinados sectores van a sufrir no solo a corto, sino a medio y a largo plazo. Pero yo diría, si tuviera que hacer un resumen, diría la agilidad en la toma de decisiones frente a un mundo, un entorno de incertidumbres, es lo que ha diferenciado quizás a las empresas familiares de otras empresas de otro tipo. Muy interesante lo que comentas. Aunque ya lo habéis ido un poco salpicando en vuestra primera respuesta, sí quería preguntaros en el caso concreto de cada una de vuestras empresas, muy sintéticamente, las principales consecuencias negativas y positivas que esta crisis provocada por la pandemia de COVID ha provocado en vuestro entorno. Primero, si queréis lo negativo, y luego, si queréis, comentamos los aspectos positivos, aunque ya lo habéis ido diciendo, pero sí me gustaría que nos hicierais una pequeña síntesis de cómo os ha impactado. Obviamente, bien ha dicho Clemente, que depende de los sectores. En nuestro caso somos un sector que una parte, entre comillas, nos ha ido bien, es toda la parte de gran consumo en el hogar, porque la gente se ha quedado más tiempo en casa y, por tanto, ha vivido más en casa, ha consumido más en casa, tanto las necesidades básicas como el ocio, y ha crecido en general bastante, creció mucho durante los primeros días del confinamiento, y luego se ha mantenido un crecimiento en torno al 7%, 8%, pero nosotros también es una parte muy importante que está en hostelería, y en ese sentido, pues la hostelería, y sobre todo aquella hostelería que ha dependido del turismo, pues ha estado completamente, no digo completamente parada, pero muy parada. Es decir, en general la hostelería ha venido a caer pues casi iba a decir un 50% de su actividad, y en el caso del turismo, pues la actividad pues ha caído casi un 80 o un 90%. Luego, al final, a nosotros, que tenemos un 65-35, pues sí que nos ha afectado desde el punto de vista de caja. Es la primera parte, es las ventas nos han bajado, y por tanto también nos ha bajado la caja, cosa que hemos tenido que afrontar una crisis pues con menos capacidades. Cosas positivas, pues sin embargo, que todo aquello que ya teníamos en mente para poner en marcha, para transformar la empresa, para hacer una empresa más competitiva en nuestros mercados, pues lo hemos tenido que acelerar y ponerlo en marcha. Lo que a lo mejor teníamos un plan en 2-3 años, pues en un año hemos tenido que iniciar y acabar haciendo todo aquello que habíamos empezado a hacer, ¿no? Y eso, pues aunque ahora no lo notemos, pues seguramente nos esté ayudando a salvar nuestra situación futura, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, pues uno, yo creo que muy importante, es el hecho de darnos cuenta que los consumidores son ciudadanos también, y cada vez quieren más unas marcas
pero es que sean unas marcas que tienen un propósito y que tienen un fin social y que ayudan a crear valor para la sociedad, pues hay que aprovechar para acelerar esas marcas que tenemos un valor de calidad o que somos líderes en cierto aspecto, pues aprovechar esa circunstancia. Yo creo que nos ha venido bien. Y aunque ahora no lo notemos por las circunstancias, yo creo que a futuro lo notaremos mucho. Lo mismo también con la hostelería. Nosotros que estamos muy presentes en la hostelería, pues hemos acelerado todos los planes de cercanía con la hostelería, desde portales para clientes hasta páginas web. En general, ir relacionando clientes y consumidor, pues hemos acelerado todo lo que tiene que ver con la omnicanalidad y todo lo que tiene que ver con el e-commerce y modelos alternativos de llegar al consumidor. Cosa que teníamos en mente porque hemos sido obligados a poner en marcha. Nos ha obligado también a innovar más rápidamente. Antes innovamos, pero es que ahora hemos tenido que sacar en tiempo récord pues nuevas innovaciones muy orientadas también al mundo de la salud. Hemos sacado una leche de salud con vitaminas un poco para ayudar a reforzar el sistema inmunitario nuestro. Se han acelerado todos los temas que tienen que ver con la naturalidad y lo local, es decir, se quieren cosas mucho más naturales, el clean label que se llama ahora, que las cosas se sepa lo que son y que además sean muy sencillas para ganar esa confianza en el producto y también cosas muy cercanas y en dos sentidos, uno, que ayuden a los productores locales, pero también que sean muy sencillas en ese sentido. Y luego, obviamente, pues nos ha obligado a mejorar nuestros procesos productivos, desde mejorar la eficiencia, y ahí la digitalización pues ha ayudado bastante, hasta rediseñar los procesos, la eficacia de nuestros propios procesos para dejar de hacer cosas y centrarnos en lo más importante. Y obviamente nos ha obligado a acelerar esa gestión de personas, esa cercanía en dos aspectos, desde el punto de vista de la seguridad y la salud, tanto nuestros empleados como nuestros clientes, como todo lo que es la organización del trabajo. Luego, en ese sentido, si tengo que decir, es como cosa positiva que se han acelerado todos los cambios que veíamos venir y que nos han obligado a tomar decisiones y hacerlo muy rápidamente. Como cosa negativa es que lo hemos tenido que hacer con una caja mucho más limitada, porque al final los que hemos tenido un impacto en ventas importante, pues hemos visto reducida su caja. Y hemos tenido que hacerlo con más creatividad y muchas veces buscando alianzas que con el dinero que nos ha faltado, ¿no? En ese sentido. En nuestro caso, es verdad que esta crisis es, como dicen, muy asimétrica, muy desigual, afectado de distinta manera por sectores. Nuestro sector, el de salud, pues es una actividad y un sector esencial. Y como tal, pues hemos tenido las fábricas, nuestras fábricas no han cerrado, nuestras tiendas, que son las farmacias, tampoco han cerrado, y ha habido, como hemos visto, una preocupación cada vez creciente por el tema de la salud, ¿no? Entonces, en líneas generales, a nosotros, por el sector en el que estamos, el sector de salud, pues no nos ha podido afectar, evidentemente, como le ha podido afectar a otros sectores como el turismo. Es verdad que nosotros mismos también, dentro de nuestra empresa, también va por barrios, porque en el sentido de que unos productos nos han afectado más que otros. Como os podéis imaginar, un producto como tenemos la bioramina, pues la bioramina no nos ha ido muy bien, porque la gente no ha viajado mucho. Hay otros que sí que nos han ido mejor, ¿no? Países, también te diría que nos ha afectado mucho más países como Italia que no en España. En Italia, debido a las medidas, pues ha sido muy difícil visitar a los médicos y esto nos ha afectado mucho. Pero en líneas generales yo diría que no hemos tenido una afectación como la han podido tener otros por el hecho de ser una actividad esencial. Consecuencias negativas que preguntabas. Hombre, en nuestra empresa, la primera, desde luego, la sanitaria, ¿no? Las desgracias personales que la situación de COVID pues, ha podido llevar de enfermedad y en algún caso de muerte, ¿no? Otra consecuencia negativa que aún la tenemos y la ha mencionado Clemente es este estado permanente de incertidumbre, de inseguridad, de falta de confianza derivada de las medidas, ¿no? Ya veníamos de un mundo
muy volátil, incierto y tal, y ahora es que estamos en un mundo de VUCA plus, ¿no? Estamos aún en una situación de incertidumbre, pero elevada a enésima potencia, ¿no? Y una consecuencia negativa evidente que hemos sufrido es el tema de la falta de socialización, de contacto físico, que claro, esto ha tenido muchas consecuencias. El hecho de, a nosotros nos ha afectado mucho, de no viajar, no poder ir a las filiales, el no poder tener reuniones como teníamos hasta ahora, el no poder hacer visitas, como decía, a farmacias sí, pero no a hospitales. Todo esto, claro, ha sido todo un problema que derivan consecuencias del trabajo en equipo se ha visto afectado, temas de creatividad por no estar conjuntos, por no poder socializar, también se ha visto afectado y la vida personal también se ha visto afectada. Por otro lado, sí que han habido consecuencias positivas evidentes y las ha mencionado Tomás. Teníamos enfrente unas megatendencias que el COVID lo único que ha hecho es acelerarlas. Todas nuestras empresas, y lo ha dicho Clemente, teníamos en la cabeza la agilidad, ¿no? El agile, que está tan de moda. No, pues la pandemia nos ha obligado a ser mucho más flexibles. La digitalización. Pues, oye, mira, tenemos un ejemplo aquí, las reuniones en remoto, antes costaban hacerlas, pocos los hacíamos, pues ahora ya es un tema habitual. Firmar documentos de manera digital, antes poca gente lo hacía, ahora nosotros esto es un habitual. El comercio electrónico, el e-commerce, a nosotros pues nos ha supuesto un gran avance. O sea, lo que pensábamos hacer, hemos hecho en 3 meses lo que pensábamos hacer en 10 años, ¿no? Y todos estos nuevos hábitos que nos han traído la pandemia, ¿no? Hábitos del consumidor que ha dicho Tomás, y que en nuestro caso es claramente se refleja en una conciencia mayor por la salud y por el bienestar. Y esto es evidente y se ha visto, y se ve en la alimentación, se ve en la farmacia y se ve en todos los sectores. O sea que han habido consecuencias positivas y consecuencias negativas. Y yo creo que esto es lo que diría cómo nos ha afectado a nosotros en nuestro sector y a nuestra empresa la pandemia. Clemente, ¿en vuestro caso? Bueno, yo más que hablar de consecuencias negativas y positivas, yo hablaría de lo que hemos aprendido. Yo creo que de todas estas situaciones hay que ser positivo y para mí lo más importante es qué hemos aprendido. Entonces, lo primero que hemos aprendido es que vamos camino de un mundo más local y menos global. El mundo va a ser cada vez menos global y más local. Y eso nos ha llevado a tomar 2 decisiones que para nosotros creo que van a ser estratégicas para los próximos años, que es la primera. Vamos a hacer una integración mayor entre nuestras empresas para hacer suministros internos y que la mayor parte de los procesos los hagamos dentro de nuestra casa. Es decir, no depender de proveedores externos, sino fabricar nosotros la mayor parte, no solo las materias primas, sino los distintos procesos de transformación. Es decir, más integración interna y menos dependencia de proveedores, sobre todo de otros países. Y la segunda es que nosotros, que hemos tenido un proceso de internacionalización muy grande, que tenemos fábricas en 4 continentes y estamos en 91 países, hemos vendido el año pasado, hemos tomado una decisión importante. Antes decíamos, vamos a hacer lo que sabemos hacer en todas las partes del mundo, tener fábricas en todas las partes del mundo. Esa decisión la hemos cambiado y hemos decidido, vamos a vender en todo el mundo, pero fabricar sobre todo en España. Por eso vamos a concentrar nuestras fábricas, nuestras inversiones industriales ya en el año 2021 en España y con buenos sistemas de logística y de transporte, de entrega, porque es uno de los retos que vamos a tener, reducir drásticamente los plazos de entrega a través de nuestro proceso de digitalización, creo que marcará nuestra estrategia de futuro. Es decir, más integración y más internacionalización, pero de exportación, pero sobre todo de fabricación en España. Esas son las 2, yo diría, consecuencias que son conceptos que hemos aprendido y que nos han llevado a tomar esas 2 decisiones en nuestra estrategia de futuro. La verdad es que son decisiones muy, muy importantes. O sea, es un muy cambio... gordas, muy gordas, muy gordas. Es que es un cambio completo del modelo de negocio, completo a nivel industrial en cuanto a los suministros, integración,
y completo a nivel de aproximación del mercado. O sea, nosotros queremos estar mucho más cerca de los clientes, pero no necesariamente estar más cerca significa tener una fábrica en cada país de los que vendamos. No, eso ya lo teníamos o ya tenemos, pero eso lo vamos a cambiar. Entonces es una decisión muy importante, pero muy meditada y que hemos visto que puede producir sus frutos para el mundo que viene, que va a ser distinto. En este sentido, me imagino y lo estabais también comentando, ¿no? Bueno, la inversión o la aceleración de cambios está llegando a aspectos tecnológicos, a la digitalización. Un poco cómo estáis asumiendo en vuestras empresas estos cambios a nivel sobre todo de introducción de nuevas tecnologías, digitalización. Bueno, pues pienso por ejemplo en recursos de Big Data, de inteligencia artificial. ¿Se está integrando de alguna forma? ¿Estáis acelerando este tipo de introducción de conceptos o nuevas tecnologías? Sobre todo para adaptarse a esta nueva realidad en la que estamos comentando. ¿En el caso vuestro, Tomás? Sí, y no es fácil. Quiero decir, lo hemos comentado antes, había una serie de tendencias que sabíamos que eran buenas y ahora por las circunstancias pues nos hemos visto obligados a ponerlas en marcha muy rápidamente. Y hay cosas que han sido muy rápido, todo lo que tiene que ver con comunicaciones para acercar las personas al trabajo y partiendo de la base de que el modelo de trabajo definitivo todavía lo tenemos que rematar, pero será algo híbrido y donde la parte presencial nosotros pensamos que sigue siendo muy importante. Alguien decía que la parte física la puedes hacer a través de un ordenador, todo lo que tiene que ver con los trabajos y ganas eficiencia, la parte química, todo lo que es la parte más de creatividad, todo lo que es la parte más de pensar y de, entre comillas, decir tonterías, no lo puedes hacer fácilmente detrás de una pantalla, necesitas una presencia. Luego ese equilibrio hay que hacerlo, pero ahí, por necesidad, nosotros la semana antes del confinamiento, ya estamos planteando el si teníamos que mandar todo el mundo a casa o no, y llega el confinamiento y nos obliga a mandar a todo el mundo a casa. No teníamos ordenadores para todos, pero los compras y lo organizas. Y esa es la parte fácil. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los modelos de relación con el consumidor. Es decir, pues ya sabes que tienes que tener un contacto con el consumidor que va más allá del producto. Y hay herramientas en ese sentido que las nuevas tecnologías te permiten, ¿no? de obtener información del consumidor, interactuar con él y hacerlo. Pero sabiendo que eso está ahí, ponerlo en marcha no es tan fácil. Es decir, porque algunas cosas como el teletrabajo lo pones un día y otras cosas como esto tienes que empezar a no solo a dotar de sistemas, sino a crear las bases de datos y a que el consumidor te vea a ti como alguien con el que quiere interactuar de una forma natural. Yo creo que están más dispuestos ahora porque obviamente se han encontrado con que tienen que utilizar estas tecnologías para todo, pero tienen que seleccionar de a ti. Y hay otras cosas que están a mitad de camino, que las puedes poner en marcha rápidamente, pero que necesitas dotar de infraestructuras, como puede ser muchos temas que hablan antes de la omnicanalidad. Es decir, bueno, el e-commerce es algo que, entre comillas, a través de tus clientes, como hemos hecho nosotros, o marketplaces, pero clientes retailers habituales que tienen ya sus formas, que han acelerado. De hecho, una de las cosas que hemos es que en un año y poco hemos llegado a las previsiones que teníamos para dentro de 5 años en el crecimiento del e-commerce. Y eso nuestros clientes lo están haciendo. Bueno, pues ahí te sumas a esa tendencia. Lo que añades aquí son temas donde tú quieres llegar también directamente al consumidor. Y nosotros hemos puesto en marcha 3 modelos de lo que llamaríamos ahora Direct to Consumer. Hemos comprado una empresa que lo que hacía es servir productos y vender productos a domicilio en los hogares, pues la hemos comprado para adaptarla. Hemos montado otra empresa que hemos empezado ahora mismo como CAI para que los que les gusta mucho el café puedan tener café bueno, incluso hasta personalizado en sus hogares, y lo hacemos a través de Amazon. Con esto quiero decir es que depende de lo que quieres hacer, la tecnología es diferente, o incluso hemos montado otra que tiene en este caso una logística más parecida a la nuestra, donde hacemos llegar grandes bagging box de agua mineral para que la gente pueda tomar agua mineral en su casa con un coste más barato y además con un envase más sostenible, que son cosas que hemos visto antes. Entonces, eso, ponerlo en marcha, obviamente tienes que tener muy claras las ideas, pero la tecnología te lo permite, algunas cosas las puedes poner en marcha inmediatamente, otras tardas mucho porque depende de cambios de hábitos
de todo un sistema, y otras, teniendo la tecnología, es ponerte a trabajar. Y luego, obviamente, en fábricas, pues claro que hemos acelerado todo lo que es la industria 4.0, hemos acelerado todo lo que sean los procesos de digitalización. De robotización ya veníamos haciendo por eficiencia, pero ahora ya te metes en hacer lo mismo que haces con los consumidores, capturar datos e información de lo que son las plantas y lo que ocurre en las plantas para tomar decisiones más rápidamente. Siempre he dicho que ahí no dependes tanto de la tecnología, sino de saber qué hacer con esa tecnología. Es decir, si no hemos acelerado en el pasado, es porque es fácil coger la tecnología, pero es difícil saber qué hacer con ella. Y eso todavía nos queda. Y en nuestro caso, claro que entendemos la tecnología, pero ponerla en marcha nos lleva algo más de tiempo. Obviamente, con lo que he dicho antes, se ha acelerado todo. Pero yo creo que ha sido una buena oportunidad porque no nos queda más remedio. Tenemos que abaratar costes, tenemos que simplificar procesos, tenemos que estar más conectados con el consumidor y tenemos que utilizar a los clientes de una forma diferente para llegar al hogar o para llegar a la hostelería, que es otra de las cosas que hemos puesto en marcha ahora mismo, una cosa que se llama Pascual Profesional, portales que les ayuden a ellos a gestionar sus clientes. Luego, ventaja, o lo que habéis dicho antes, se ha acelerado todo, pero aún así, y sabiendo que las tecnologías están, ponerlo en marcha tiene sus tiempos, porque tiene que ver mucho también con la forma de trabajar de las empresas. Sí, en nuestro caso lo que tenemos aprendido es que las empresas que salen de la crisis no son las que más recortan, sino las que más innovan y las que más invierten, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho. Nosotros, desde el punto de vista de innovación, la innovación, lo has mencionado tú, Paco, al principio, pues es clave en la industria farmacéutica y en nuestro caso en particular. Ya era importante, pero es que ahora aún lo es más importante, ¿eh? No solo innovación de productos, sino lo que nos hemos dado cuenta es que es también muy importante la innovación en servicios, ¿no? En servicios de alta calidad y de alta atención al cliente y cómo llegar al cliente y cómo llegar al mercado. Y esto lo estamos viendo y estamos apostando mucho en este tipo de innovación. Por otro lado, lo que respecta a inversiones, pues nosotros hemos hecho durante la pandemia la mayor inversión de la historia de Euriac, que es la compra de una empresa en Alemania. Una empresa importante en Alemania. Y algo de lo que estamos muy orgullosos es que una empresa de aquí, española, pues compra una empresa alemana, nada más y nada menos. Pues la empresa de Alemania la hemos comprado, hemos invertido porque teníamos muy clara la estrategia, o sea, nuestra estrategia no ha cambiado por la pandemia. O sea, puede haber cambiado la planificación, la manera de ejecutar, pero la estrategia y la estrategia de internacionalización que teníamos, la teníamos muy clara y la hemos mantenido. Así que inversión en Alemania, muy importante. Otras inversiones, pues ya las ha mencionado muy bien Tomás, en trabajo en remoto, en fábricas. Y otra cosa importante y que quiero destacar de inversiones a raíz de la pandemia ha sido en las personas. Porque nos hemos preocupado especialmente por la salud de las personas y por el bienestar de las personas, porque nos afecta mucho personalmente a todos nosotros, ¿no? Y hemos invertido en cosas como en la salud mental, en la mental health que se llama, de las personas, ¿no? Y ayudarles a nuestros trabajadores a que estén mejor. Y hemos invertido, por ejemplo, unas pulseras que miden su bienestar, su estrés, y es una manera de ayudarles, ¿no? O sea, este tipo de inversiones también yo creo que las ha acelerado la pandemia. Subrayo lo de innovación y subrayo lo de que precisamente empresas como empresas familiares lo que tienen que hacer precisamente ahora, ya sé que esto va por barrios, ¿no? Pero es, oye, tener ambición y no retirarse, sino al contrario, oye, para adelante y invertir con mucha ambición. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Joaquín, de las que salen son aquellas que más innovan e invierten, ¿no? Para salir de esto. Nosotros nos ha servido para innovar mucho y sobre todo entrar en determinados sectores que por casualidad y por la pandemia hemos descubierto que había una oportunidad de mercado grande. Me explico. Nosotros somos líderes mundiales en fachadas de hospitales,
Somos el segundo proveedor mundial de paneles para fachadas de edificios singulares, entre ellos los hospitales. Tenemos hospitales, las fachadas en casi todo el mundo. En Madrid, de los 12 últimos hospitales que se hicieron, los 12 llevan fachadas nuestras. Y de repente dijimos, ¿y por qué no empezamos, ya que vendemos la fachada, no empezamos a mirar las cosas de dentro? Hemos diseñado una nueva generación de quirófanos, hemos hecho un estudio de mercado y hemos visto que la mayoría de los quirófanos españoles tenían una media de 40 años de antigüedad, que quedaban pequeños para meter las máquinas, las necesidades que tienen hoy para operación, y hemos diseñado una nueva generación de quirófanos que se montan en 2 días, prefabricados, industrializados, que ya hemos empezado a vender, y eso ha sido a raíz de la pandemia, a raíz de lo que hemos visto que faltaba en la flexibilidad en los hospitales, en las unidades UCI, en los quirófanos. Y también, por ejemplo, un caso muy concreto, nuestra gente le preocupaba cuando llegaban a las fábricas que cerramos los vestuarios, la entrada y salida de las fábricas con la misma ropa de trabajo. Y diseñamos y construimos unas cabinas de desinfección de personas, que hoy en día se las estamos suministrando al 112, a la policía, a todos los que utilizan EPIs, pero a raíz de que nuestra gente, para quedarse tranquilo cuando llegaban de casa y cuando se iban para casa, bueno, pues muchas cosas así ligadas con el mundo sanitario, ligadas con la pandemia. Por ejemplo, hemos desarrollado y certificado una serie de paneles antibacterias para colegios, para hospitales, para clínicas, para muchas cosas. O sea, la innovación, yo diría que este año hemos apostado muy fuerte, mucho más fuerte para la innovación, y además teniendo resultados a corto plazo en temas que están ligados con el tema sanitario, con la pandemia. Y coincido con Joaquín también en la inversión. Nosotros para el año 2021, para nosotros, en el 2020 no hicimos prácticamente inversiones, pero en el 2021 yo creo que vamos a hacer nuestro récord de inversiones en compra de empresas y en nuevas líneas de producción y en nuevas fábricas en España. La verdad es que, hombre, me alegra mucho escucharos. Además que yo creo que coincidí los tres en varias cosas muy interesantes, en esa apuesta clara por la innovación. Y claro, estamos hablando en el contexto de empresas familiares, pero en el caso vuestro, además, es que son empresas familiares que son realmente grandísimas, con muchísimas delegaciones fuera de España, con ingresos, un presupuesto altísimo. Bueno, me alegra que coincidáis un poco en esta visión más optimista y en ese, bueno, en ese riesgo que se corre, pero que se está, vamos, que lo tenéis claro, y coincidís en esa apuesta por la innovación y, bueno, por acelerar procesos, ¿no?, que se tenían un poco pendientes. Lo habéis ido señalando, pero también me gustaría que muy rápidamente me dijerais este interés por conocer los cambios en el consumidor, ¿no?, en cómo le ha afectado a vuestro consumidor o a vuestro cliente esta pandemia. ¿Habéis notado cambios importantes en las demandas de vuestros clientes, en ese acercamiento que estáis haciendo a los consumidores? ¿Habéis notado mucha variación? Bueno, pues como está empezando, siempre empiezo yo. Sí, hay una característica que se acelera mucho y quizá ha cambiado respecto de meses anteriores el consumidor, que es el binomio ahorro-salud, ¿no? Y vinculado a un tercer elemento que es el otro binomio, que es premium en indulgencia. Y la gente se ha encontrado durante la crisis que entre comillas, puede tener una dificultad económica y quiere ahorrar, y eso ha influido en temas de precios, pero por otra parte se ha dado cuenta de que la salud es muy importante, porque estamos viendo una crisis sobre todo de salud, y que además, como pasa más tiempo en el hogar y no puede tener el ocio tradicional, pues lo que quiere es también divertirse de otra forma, ¿no? Y en este sentido, frente a lo que tiene que ahorrar, pues se gasta más en las cosas que le divierten y se gasta más en las cosas que le gustan. Ha habido cambios de patrones de consumo, es decir, saludable ha preponderado, lo que comentaba antes, lo natural, lo fresco, lo local, lo nutricionalmente sencillo, la seguridad y la calidad, que en España más las tenemos muy buenas, se han reafirmado. Es decir, la gente, por lo menos con la alimentación, quiere estar tranquila, y tiene muchos problemas de salud con otros temas, pues por lo menos que la alimentación sea algo tranquilo. Lo he comentado también, el ocio ha vuelto del fuera del hogar al hogar, y hay mucho lo que llaman ahora el cocooning, ¿no?
el no solo comer en casa, sino disfrutar y hacer cosas que hacías fuera de casa, hacerlas en casa, incluso con amigos, aunque ahora pocos, la conveniencia. Y en ese sentido hemos hablado de la omnicanalidad, pues todo el delivery de la restauración, es decir, no puedes venir a mi restaurante, te llevo a mi restaurante a tu casa y hemos encontrado delivery también de estrellas Michelin. Te has encontrado varias estrellas Michelin que te hacen dos cosas, desde suministrarte a tu casa productos diseñados para esto, hasta hay restaurantes que te cocinan en casa, van a casa tuya y te hacen lo que sería la cena tuya o la comida tuya, te la hacen en el hogar para que tú te sientas tranquilo. Y luego otra cosa que ha salido mucho, lo que comenté antes con el tema del consumidor ciudadano, la sostenibilidad y el propósito. Es decir, los consumidores quieren trabajar con empresas que añaden valor a la sociedad, que le añaden valor a él, pero no solo un valor económico o un beneficio de producto, sino que le añaden valor también en cómo trabajan, ¿no? En nuestro caso, el tema de envases y embalajes, mucho. Ya venía esta tendencia con el tema de los plásticos, pero cada vez más el impacto que tiene en la sociedad. Y luego que esas empresas, como he dicho antes, que no solo busca, entre comillas, un beneficio, sino más en el sentido de schumpeteriano, que lo que busca es añadir valor para la sociedad y en ese sentido, pues también para los accionistas, ¿no? Luego haya cambiado mucho en el tema del consumidor. Y obviamente, y lo hemos comentado, pues también lo que cambia mucho es el tema del trabajo. Pero bueno, yo no sé si te referías más al consumidor y al cliente, y con el cliente pues que hemos tenido que llegar de formas muy diferentes. Es decir, nuestros propios clientes se han transformado. Es decir, nosotros vamos a tener menos clientes a los que vamos a visitar todos los días para llevarles un pedido. Vamos a tener más clientes que ellos mismos van a llegar al consumidor de forma diferente. Y tenemos que adaptarnos a eso, incluso nosotros abrir, como decían antes, nuevos modelos de negocio en el que nosotros podamos llevar a nuestros clientes a sus hogares soluciones más que productos diferentes a las que veníamos teniendo. Luego, en ese sentido, la forma de comprar también, antes iban a una tienda, ahora pues están en la tienda, compran en casa, les llevas el servicio, les llevas la experiencia. Y todo eso ha cambiado muchísimo. Pero es algo que ya se veía venir, ¿eh? Como he dicho antes, lo único que ha ocurrido es pues, que hemos tenido que hacerlo. Claro, imagínate un restaurante que no puede recibir a gente en su lugar, ¿qué ha tenido que hacer? Pues llevárselo a casa. Hemos tenido que hacerlo por necesidad, cosa que nos ha venido muy bien. Ahora, hay que saber hacerlo. Es decir, yo antes decía, lo más difícil no es la tecnología, es la cultura interna de trabajar de esta nueva forma, una forma con una tecnología diferente. Son más las capacidades que tenemos que tener dentro de la casa para poder dar este servicio. La tecnología la adoptas en un día, la forma de trabajar tardas años en ponerla en marcha y eso es lo que hay que gestionar. Bueno, Tomás lo ha dicho muy bien porque Tomás de consumo sabe y mucho y puede hablar con mucha autoridad. Es verdad que hay esta preocupación mayor del consumidor por la salud, pero también te diría que dentro de lo que es la salud, y esto lo hemos vivido, hay también distintos patronos de consumo. En nuestro caso, lo he dicho, antimareo, pues se ha vendido mucho menos. Pero por otro lado, ha habido una tendencia clara y un mayor consumo en temas como vitaminas, en productos como los que tenemos de sueño, de Aquilea Sueño, pues ha sido brutal el crecimiento. A la gente en casa le ha costado mucho más dormir y lo hemos experimentado todos nosotros. Nos cuesta dormir. Durante la pandemia nos ha costado mucho dormir. Y otras cosas, como también hemos vendido mucho más laxantes. No me preguntes por qué, pero hemos vendido más laxantes. Debe haber una explicación allá. Pero Ramón, Tomás lo ha dicho muy bien. También hemos visto, desde el punto de vista del consumidor, y lo ha dicho Tomás, el tema del e-commerce, el crecimiento brutal del e-commerce. Y en nuestro caso, el e-commerce lo que nos ha permitido es acercarnos mucho más al consumidor y conocer mucho mejor al consumidor con todo lo que decías antes del Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Y así como antes para lanzar un producto hacías experiencias piloto en Zaragoza, que siempre teníamos Zaragoza como ahí el paradigma de lo que era el resto de España,
Oye, ahora no te hace falta hacer este tipo de cosas. Lo puedes hacer a través de la red y rapidísimo. Y puedes saber si un producto te funciona o no. Y tienes mucho más información del consumidor, mucho más rápida y te permite tomar decisiones, como decíamos antes, mucho más rápidas y mucho más ágiles. O sea, esto es lo que diría desde el punto de vista del consumidor, añadiendo a lo que ya muy bien ha dicho Tomás. Bueno, nosotros no estamos en consumo, nosotros fabricamos productos industriales y los clientes son clientes industriales, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que han dicho Tomás y Joaquín. Yo diría que la gente en el futuro va a ahorrar más, que consumirá menos y que comprará online. Eso implicará que van a cerrar muchas tiendas físicas y quizás quedarán algunas grandes como showrooms, que significará que los clientes vayan y de una manera presencial lo toquen, lo que quieran comprar, aunque después lo compren online. Eso en general por el consumo, pero digo, nosotros no estamos en el consumo. Nosotros la consecuencia que sí hemos sacado para nuestros clientes industriales es la seguridad en nuestros suministros. Nosotros no hemos parado, ha habido solo 2 fábricas que las hemos parado 10 días, las demás han parado porque el gobierno de las distintas comunidades las ha decretado esenciales y estratégicas por distintos motivos y aplicaciones, unas porque éramos los únicos en España, otras porque estaban en sectores esenciales y estratégicos, pero yo creo que nos ha servido para dar, sobre todo en Europa, a todos nuestros clientes una sensación de seguridad y confianza en los suministros, ¿no? Y también hemos visto que la gente, en cuanto al consumo, y ya no solo en el cliente final, sino en los clientes industriales, la gente lo ve, lo quiere mañana a un precio muy competitivo y encima personalizado con el azito azul. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Que va a significar fabricar, ser mucho más competitivo, reducir drásticamente los plazos de entrega y encima la personalización, que tiene evidentemente un coste por las cantidades a fabricar, pues eso hay que tenerlo en cuenta en las líneas de producción. Pero que la gente, ya digo, lo va a querer, lo ve, lo quiere comprar mañana a un precio competitivo y encima personalizado. Un poco preguntar, sin entrar en juicios ni nada de esto, pero vosotros que tenéis, que estáis afincados en España, pero tenéis muchas ramificaciones e implicaciones internacionales, ¿qué visión tenéis un poco de cómo deja la situación actual de pandemia a nuestro país? ¿Cómo se está llevando en comparación con otros países? ¿Qué implicaciones? Si aquí estamos más afectados que otros países de nuestro entorno o bueno, en el caso vuestro de empresas familiares, bueno, soy más optimista de cómo se ha afrontado todo y cómo vamos a salir de aquí. Bueno, yo sí, respondo sí que ha afectado, yo creo, de una forma más grave en España que en otros países de nuestro entorno. Quizá por una parte estructural, y es que España es un país que en los últimos años se ha tercerizado más, es decir, es un país en el que la industria pesa menos y pesan cada vez más los servicios, y cosa que ha sido buena cuando esos servicios, el turismo en particular, pues ha crecido, pues ha traído ingresos para este país y bienestar, pero en una crisis como esta, que ha afectado sobre todo la movilidad, que ha afectado sobre todo al turismo, pues ha hecho que nuestro país esté en peores circunstancias que otros países. Y además donde también la hostelería es mucho mayor, pues la gente viene aquí a disfrutar del ocio, ¿no? Y en ese sentido esa falta de movilidad pues ha incidido bastante. Y luego también por otras circunstancias, que este es un país donde las pequeñas y medianas empresas proporcionalmente al conjunto de la economía pesan más y yo creo que las que más han sufrido, por eso que decía antes de disponibilidad, sobre todo liquidez, que ha podido afectar y está afectando ya la solvencia de las empresas, pues ha afectado mucho a muchas empresas y de hecho yo creo que aquí se han destruido más empresas y se ha destruido más empleo y lo vemos en la caída del PIB que no solo en nuestros países europeos sino que en general en el mundo. Luego hay otros factores que yo creo que han podido influir también en el ánimo del consumidor y en el ánimo del empresario. Y es que la gestión que hemos tenido de la pandemia por parte de las administraciones públicas pues ha sido un poco caótica. Es decir, yo sí que tenemos esa sensación de uno, que no se han tomado medidas a tiempo, dos, y que se ha dejado que haya mucha incertidumbre desde el principio de los EPIs y si los íbamos a tener para seguir trabajando de una forma
o incluso ir al supermercado de una forma natural, hasta por la complejidad quizá de nuestro país, la coordinación en general entre partidos políticos y entre administraciones públicas, es decir, el gobierno y las comunidades autónomas, pues yo creo que ha hecho, y el último ejemplo es el de la vacuna y AstraZeneca, lo que ha hecho es que al final la gente, en vez de tener algo que agarrarse y cierta tranquilidad y confianza, pues se ha generado todavía más desconfianza y más intranquilidad, que, como he dicho, impacta en el consumidor y, por tanto, a la hora de ejercer ese derecho de consumo, pues lo ejerce peor, y a las empresas a la hora de tomar decisiones. Esa superbuca que decía antes Joaquín, pues yo creo que en nuestro caso ha sido mayor. Y luego también entre comillas, una sensación de que las grandes ayudas que están llegando, pues no sé cómo van a llegar, entre comillas, tienen que llegar a las empresas directamente, una parte muy importante, y no sabemos cómo se van a administrar, hay una duda de esa administración, y incluso las medidas que se están tomando internamente, pues lo que están generando es un gasto público y una deuda muy grande que en algún momento tenemos que gastar, y esa sensación de que España como país es poco eficiente en el uso, o poco eficaz, no sé cuál de las dos cosas, en el uso de esos recursos para conseguir el máximo posible. Es decir, que te queda una duda de que se utiliza más ideológicamente que, entre comillas, para mejorar la competitividad y la productividad de nuestras empresas, para que podamos competir mucho mejor internamente y externamente. En ese sentido lo tenemos ahí. Yo creo que hay un factor positivo, también es que, y lo veremos a corto plazo cómo será esto, y creo que en España ha ocurrido más que en otros países, quizá porque no hemos salido tanto, que ha crecido mucho el ahorro de las familias, igual que ha crecido el endeudamiento de las administraciones públicas. Las empresas, yo creo que las que hemos tenido liquidez, pues mantenemos ese nivel de inversión, y las que no lo han tenido desaparecerán, pero las familias en ese sentido, como no han podido gastar, pues han ahorrado, y esperemos que ese dinero en algún momento también nos ayude, sea otro incentivo económico para recuperar, y yo creo que en España ese ahorro ha sido superior que en otros países, quizá por esa falta de confianza a la hora de consumir que he dicho antes. Joaquín, en nuestro caso. Sí, no, yo creo que lo que ha hecho el COVID, francamente, es agravar los problemas de raíz que ya teníamos aquí en nuestro país, y que nos ha cogido con los deberes no hechos. O sea, no habíamos hecho los deberes con anterioridad, y esto lo ha reflejado clarísimamente el COVID. Y cuando me refiero a que no habíamos hecho los deberes y que seguimos teniendo los mismos problemas de raíz, que otros países los tienen, pero en vías de mejor solución, me refiero a temas como la tasa de desempleo alta que tenemos. Me refiero, lo ha dicho Tomás también, a la dependencia del turismo, que no lo digo como negativo, no vayamos a decir que aquí el turismo es un problema, no, pero no lo teníamos del todo resuelto, y nos lo ha enseñado esta pandemia. El tema de la economía sumergida también, que aún nos queda. Temas pendientes que teníamos, como la formación y la empleabilidad. Y aquí podríamos estar hablando una hora de todo esto, y son temas que no teníamos resuelto y que ahora lo vemos. Hoy en día, el tener empleabilidad, el tener buena formación con la crisis que estamos viviendo, pues es muy positivo. El tema, también lo ha mencionado Tomás, el tema de la administración pesada que tenemos. No le hemos sabido poner solución, y todo esto nos está afectando. Esto es un lastre que dificulta mucho más superar la crisis. Y yo creo que, bueno, hemos de tomarnos esto como lo que dicen siempre, ¿no? Que la crisis es una oportunidad. Pues a ver si esta crisis pues es definitivamente una oportunidad para hacer cambios estructurales en nuestro país, ¿no? Cambios estructurales necesarios que desde pues las instituciones empresariales, el Instituto de la Empresa Familiar en particular, pues hemos venido reclamando desde hace tiempo. Y creo que tenemos que saber aprovechar esta oportunidad. Y lo ha dicho también Tomás, con los fondos del Next Generation. Hombre, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Tenemos una gran oportunidad, no perdamos el tiempo, no
no los desaprovechemos y sepamos hacer con ellos lo que se merece este país. Y creo que Clemente, que tiene mucha más autoridad, al menos que yo, para estos temas, pues nos podrá iluminar mucho en lo que es la situación económica y lo que podemos esperar de todo esto. Bueno. Clemente, confiamos mucho en ti, ¿eh? Sí. Tú tienes mucha visión de esto. Vamos a ver. Y eres muy crítico cuando quieres. Sí, pero crítico constructivo. Oh, siempre, siempre. Yo critico, pero hago propuestas. Vamos a ver. Yo creo que España va a sufrir más que la mayoría de otros países y, por supuesto, mucho más que el resto de países europeos. ¿Por qué? Primero, porque nuestra estructura del Producto Interior Bruto es una estructura donde más del 75% es servicios y comercio. Y eso es lo que va a sufrir, ¿eh? Los servicios, en nuestro caso, turismo, transportes, comercio, son todo lo que tiene que ver con movilidad y todo lo que tiene que ver con concentración de personas es lo que más va a sufrir. Con lo cual, yo creo que tenemos pero eso además se viene haciendo desde hace años ya. O sea, España es el país del mundo que más ha bajado su tanto por ciento del Producto Interior Bruto en industria, que es lo que más asegura la estabilidad y da una cierta estabilidad económica a los países. El peso del PIB, que en España llegó a ser del 32%, ahora es del 12%. Hemos bajado el 20%, 20 puntos del PIB. Eso es un desastre para la estabilidad, seguridad y futuro de la economía española. Entonces, vamos a sufrir más que la media europea. Y ahí lo estamos viendo, las reducciones del PIB que hemos tenido y que ahora están ajustando para este año cada vez a mínimo, pues van a ser una realidad. Entonces, a mí dentro de eso me preocupa una cosa grande que creo que es un drama de lo que nadie habla. No veo a ningún político hablar de la drama, no solo del desempleo, que es el mayor de Europa, sino del desempleo juvenil, que es el 40%. Es decir, un país que no puede ofrecer trabajo y futuro ni una vida a su gente joven de menos de 30 años, o sea, no tiene sentido. Esto es una locura, debería ser una de nuestras prioridades nacionales. Y dicho esto, yo echo en falta que España, que el gobierno español, yo no sé si es el único, pero por lo menos en Europa y en los países que nosotros tenemos fábricas, es el único en los que estamos que no ha hecho una ayuda directa a sus empresas. Y hay casos, por ejemplo, como en Estados Unidos o como en Marruecos, a nosotros nos han dado ayudas sin pedirlas. Han venido y a través del banco primero con el que trabajamos han dicho: usted factura el año pasado, ha facturado tanto, tiene tantos empleos, ha consumido tanto, pues el gobierno le da tanto dinero. Oiga, y si usted mantiene el empleo, pero sin grandes condiciones, eso es una subvención en 2 años. Y si no, significa un préstamo al 1 y pico % de interés. O sea, pero sin grandes condiciones, como a veces ponemos aquí con los ERTEs y hay el ERTE que echas, que no echas. Es decir, yo creo que ha faltado ayuda directa del gobierno a las empresas. ¿Y cómo veo el futuro? Bueno, yo creo que en España haría falta, para arreglar todos esos problemas, un gobierno de tecnócratas, como están haciendo en Italia. Creo que hay un gran gasto productivo. Creo que haría falta un plan de reconstrucción económica y seria, no solo saber cómo se gasta el dinero que viene de fuera, donde haya ayudas directas a las empresas. Y yo creo que que los empresarios tenemos y las empresas un papel importante en esa reconstrucción, en esa recuperación de nuestro país. Y creo que hay que hacerlo, como decía un profesor mío y amigo mío del que yo siempre aprendo, que es Guy de Liébana, que decirle: es el momento de ponerle simpatía a la vida, de dejarnos ya de insultos, de descalificaciones, es un momento de mirar adelante y tener unos objetivos, conseguir que todos los españoles estén alineados en objetivos y de recuperar valores que hemos perdido estos últimos años. Yo creo que una orientación empresarial ligada a la calidad y a la innovación, pues puede ser muy importante para esa recuperación en los próximos años. Estupendo, estupendo. Pues nos vamos quedando sin tiempo, pero yo hay 2 o 3 preguntas muy rápidas que sí me gustaría haceros. Nada, si podéis ser sintéticos, estupendo para no alargarnos demasiado. Y si queréis, en este caso incluso empezamos por Clemente para darle la oportunidad de que sea el primero en hablar. Yo quería
una curiosidad que tengo personalmente en general, sobre las empresas familiares, por un dato que vi hace poco leyendo en prensa, que era de la Cátedra de Empresa Familiar del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, y yo creo que comentaba que tan solo el 30% de estos negocios llegaba a manos de la segunda generación. Y quería saber un poco vuestra opinión, si realmente es tan difícil la sucesión en este tipo de empresas y qué papel juega la formación de estas nuevas generaciones. Si veis algunos déficits también en este ámbito. Empezamos, si quieres, por ti, Clemente. Bueno, pues esto es uno de los grandes temas que tenemos, como comprenderéis, en la empresa familiar, ¿no? Y en donde yo he aprendido mucho y me queda mucho por aprender de otros empresarios de las asociaciones territoriales y del Instituto de Empresa, ¿no? Yo creo que es un tema que no es un tema fácil, ¿no? Sobre todo en el caso, por ejemplo, pasar de la primera a la segunda, como es mi caso, pasar de primera generación a la segunda, pues yo creo que puede ser difícil. Creo que también puede ser difícil pasar a lo mejor de la tercera a la cuarta por el número de accionistas que pueda tener la compañía, pero yo creo que en eso hemos tenido muchas ayudas, apoyos, experiencias del entorno del Instituto de Empresa Familiar, ¿eh? Y hay una figura que antes ha aludido, no ha hecho de alguna referencia a Tomás, que es a las emociones, porque a veces se mezclan no solo los temas empresariales, sino las emociones personales y familiares, ¿no? Entonces hay que nombrar un CEO para ese tema, un CEO que sea un Chief Emotional Office, que en este caso es mi mujer, que es la que está gestionando, como digo yo, las emociones de la familia para conseguir esa transición, ¿no? Bueno, yo creo que es un reto que tenemos todas y cada una de las empresas familiares, pero eso que dicen, la primera la crea, la otra la destruye o se cierra, bueno, para mí son frases hechas que yo creo que no hay reglas de juego en ese sentido, no hay estándares, ¿eh? Yo creo que las empresas familiares en este país son muy importantes, como lo son en otros, pero quizás en el caso de España más todavía, por una serie de motivos que no voy a entrar, ¿no? Entonces yo soy optimista en esos procesos de transición, en el apoyo, en la experiencia, en la formación que hay desde el instituto y desde las asociaciones territoriales, y lo veo de una manera muy positiva. A ver, esto del 30% es verdad, bueno, pues ahí está, pero en nuestro caso pues no funcionan las estadísticas. Claro, nosotros es una empresa que ya llevamos más de 185 años y estamos en sexta generación, o sea que nos hemos cargado todas estas estadísticas y sí se puede en este sentido. Es verdad que la empresa familiar, lo ha dicho muy bien Clemente, o sea, a diferencia de la no familiar, pues tiene añadido todo el tema de las emociones, de que estás hablando aquí con tu jefe que además es tu padre, o con tu empleado que además es tu hijo, y hay mucha complejidad, cada vez es más compleja, no solo la complejidad del negocio, no olvidemos que somos empresa y luego familiar, ¿no? O sea, primero tenemos que ser un buen negocio. Hay complejidad del negocio y también la complejidad de la familia, que va creciendo cada vez más, y esto añade complejidad, y lo que hay que saber hacer es poner orden, y lo ha dicho muy bien Clemente, pues todas estas instituciones y entre nosotros mismos, entre los empresarios familiares, pues nos ayudamos a cómo poner este orden, sabiendo que cada casa es un mundo y que cada empresa familiar necesita su propio traje a medida. Y lo último que diría es que, como en todo lo que lleva emociones, pues que para seguir para adelante en empresa familiar tiene que haber mucho sacrificio, mucho esfuerzo de la familia, mucha comprensión, mucha comunicación, y tener por delante que la empresa siempre va por delante de la familia, al menos esto es lo que me han enseñado a mí. Hay gente que opina distinto, que la familia va primero. Yo digo hablando de empresa familiar, no de como componente familiar únicamente. Pero nosotros sí que tenemos muy claro que aquí lo que importa es la finca en su conjunto y no el huerto de cada uno, y que lo que importa es que la empresa vaya para adelante, que progrese y con la familia unida, por supuesto. Yo, y me sumo a todo lo que han dicho, por añadir algo, yo siempre digo que una empresa familiar tiene éxito si tiene éxito empresarialmente
y tiene éxito como familia comprometida con el proyecto empresarial. Es decir, luego hay que gestionar las dos cosas. Y aquí añado empresarialmente porque tenemos todos los retos que tiene cualquier empresa para ser bien gestionada. Es decir, y en ese sentido, hombre, cada vez podemos aprender más y hay modelos que funcionan muy bien, pero hay que hacerlo, hay que saber crear valor para el consumidor. Yo creo que eso en las empresas familiares tenemos una cosa buena de partida, que es que uno entendemos que los stakeholders, que ahora se dicen, los grupos de interés, van más allá del propio accionista y lo hemos tenido siempre. Ha dicho Joaquín que la familia se pone en último lugar a la hora de hacer el ranking de los stakeholders habitualmente, y además tiene una visión de largo plazo por esa idea de trascendencia que tenemos, de que haya algo más grande que tú o que vayas creando valor y te sobreviva, importante. Pero hay que gestionar bien la empresa, que muchas veces para poder gestionar bien la familia o el vínculo de familia-empresa, lo que necesitas también es que haya unos beneficios, que es más fácil gestionar las emociones de la familia con dinero que sin dinero. Y eso lo vemos, porque cuando hablas de la segunda parte, que es mantener la familia unida y comprometida con un proyecto empresarial, hombre, es más fácil en la primera generación, donde ambas cosas son similares y por tanto el fundador es el mismo proyecto y esa vinculación es tal que al final se confunden. En la segunda generación empieza ya a haber complejidades, porque bueno, esto lo decía Iván Nasser, empiezas con la sociedad de hermanos, es decir, ya tienes que uno ponerte de acuerdo en qué tipo de empresa, qué visión quieres, qué propósito quieres, y ponerse de acuerdo entre uno consigo mismo es fácil, entre 4, 5, 6 ya empieza a tener sus, porque todos somos diferentes, aunque hayamos recibido la misma educación. Si luego eso lo pasas a una tercera generación, lo que llamaban también Iván Lasber, el sindicato de primos, ya solo la palabra lo dice. Es decir, aquí al final has tenido una educación, cada una de las familias es diferente, porque a la educación de tus padres sumas la de tus cónyuges, ¿no? Y empieza a haber una especie de multielementos que influyen en cómo nos compartimos, y por eso hay muchas reglas, y eso yo no voy a decir más, tanto Joaquín como Clemente sabe mucho más de empresa familiar, tener claro el propósito, pero algunas reglas de convivencia que te permitan relacionar los diferentes elementos, porque además es complejo, porque claro, hablamos de la familia, pero es que dentro de la empresa tienes la propiedad, tienes el gobierno y tienes la gestión, y luego se pueden mezclar todos estos elementos. Entonces hay muchos elementos que hay que gestionar, y yo estoy de acuerdo que quizá para mí el más importante, o quizá, bueno, uno, lo voy a centrar en lo que ha dicho Clemente de los dos CEOs, del Chief Executive y del Chief Emotional, porque nosotros que hemos vivido, yo he vivido entre comillas, 3 transiciones familiares, la propia nuestra, de mi padre a sus hijos, y sabemos que es algo que hay que mantener. En cuanto cometas un error grave, se te puede venir para abajo. Yo he vivido también la de los hermanos de mi padre y mi padre, y he vivido también la de mis abuelos y sus hijos en otra empresa. Y yo creo que el elemento clave es el que haya un líder, que en primera generación suele ser el mismo o no, y ahí habla únicamente de la mujer, un líder que gestione muy bien la parte emocional, es decir, y puede ser el mismo o no. Yo en mis experiencias, en el caso de mis hermanos, la líder emocional era la hermana monja, que era la que ponía orden en la gestión de los conflictos entre todas las personas, ¿no? Y tenía un poder tremendo sobre el resto de sus hermanos, es decir, en ausencia de una madre que en su caso pues desapareció relativamente pronto. En el caso de mi abuelo y su hermano, pues uno era muy el chief executive, el que hacía el negocio, y otro era el que era capaz de tener la familia, entre comillas, unida, vinculada. Yo pongo un ejemplo y que me disculpen mis tíos, es decir, en algunos de los partos de mi tío abuelo, el que asistía a mi tía abuela era el que estaba con ella, era mi abuelo, es decir, quizá no era la persona ejecutiva que uno entendemos hoy como el fundador, pero era una persona que daba una estabilidad familiar que su hermano reconocía. Y luego, en ese sentido, si hay un líder, yo creo que las cosas son más fáciles. Y es más difícil que haya un líder en la segunda generación y es más complicado que haya un líder en la tercera. Y por eso yo creo que la estadística funciona, porque incluso aunque la empresa vaya bien, como algunas de las empresas de las que yo he hablado,
si la familia no sigue unida y no sigue unida en torno a un proyecto, desaparece. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Clemente, ese líder emocional que sepa gestionar esa comunicación y que ayude a la generosidad y a esa comunicación es importantísimo. Estupendo. Bueno, tenemos que acabar. Yo simplemente os pediría ahora al final, para finalizar, si podéis darnos unos consejos muy básicos, muy cortos, muy sintéticos, teniendo vuestra experiencia y teniendo en cuenta la situación actual, que daríais a los propietarios de empresas familiares en nuestro país. ¿Qué consejos básicos daríais muy brevemente? Si queréis empiezo por ti, Joaquín, para que tengas la oportunidad de despedirte y darnos esos consejos. ¿Qué dirías? Pues yo diría que a todos, pues, que seamos conscientes de estar viviendo un momento histórico. Y la verdad que estamos en un momento histórico y tenemos una gran oportunidad ante nosotros. Y yo creo que este momento histórico lo tenemos que afrontar como siempre se han afrontado todos estos momentos históricos, que es con los valores, con tener claro estos pilares. Y yo diría que nos vaya bien, nos vaya mal, lo que hemos de tener es un gran sentido de responsabilidad, afrontar esta crisis con sentido de responsabilidad, con mucho optimismo, no hay que desanimarse, con optimismo, con confianza en todo, hay que vivir en la confianza. Y sobre todo confianza en las siguientes generaciones, en los jóvenes, que son los que tienen que vivir este futuro. Hay que afrontarlo, yo creo, también con mucha humildad y con mucha autocrítica, o sea, ser como decíamos antes con Clemente, críticos positivos, ¿no? Críticos constructivos. Y que hay que afrontarlo también con lo que decíamos al principio de todo, con lo que nos caracteriza mucho a las empresas familiares, que es con esta idea del largo plazo, o sea, no somos cortoplacistas, aquí hay generaciones que vendrán y les tenemos que pasar un legado, ¿no? Ahora estamos en un gran momento de pensar qué mundo le vamos a dejar y qué empresa les vamos a dejar a las siguientes generaciones. Y esto es lo que te diría. Y siempre, como hemos dicho antes, con ambición positiva, con ganas de progresar, de pensar en grande y de mirar a lo largo con luces largas. O sea que optimismo y mucha confianza. Estupendo. Clemente, en tu caso, ¿alguna recomendación, consejo básico que pudieras dar a la empresa familiar? Yo daría muchos, pero lo resumiría básicamente en decir que hay que cuidar, formar y motivar a la gente, a la gente de su empresa, alinearla en objetivos y en valores, por cierto, que se practiquen cada día dentro de la empresa, como el valor de la palabra o la fuerza de la verdad. Hacerles ver que hoy en día los que triunfan no son los más grandes, sino son aquellos que innovan y hacen algo diferente, son aquellos que hacen algo diferente, no estrafalario, pero sí diferente, y sobre todo que sean optimistas, que sean alegres y que transmitan ilusión y pasión a su gente y en los objetivos que tienen en la manera de trabajar. España es un gran país, yo creo que tenemos que recuperar esos valores que hemos ido perdiendo en esta última década y yo creo que si los empresarios y las empresas españolas trabajamos en ese sentido, pegaremos un tiro muy fuerte, no solo de cada una de nuestras empresas, sino de nuestro país. Estupendo. Tomás, concluyes. Pues yo me sumo a todo lo que han dicho, además no lo voy a repetir. Pues estoy de acuerdo uno que cada vez la incertidumbre va a ser mayor, para bien o para mal, y nos tenemos que acostumbrar a esa incertidumbre. Esto va de personas, es decir, lo habéis dicho vosotros, va tanto de liderar personas como de cuidar personas, como de desarrollar personas. En ese liderazgo, saberlos llevar. Me suma el alineamiento que ha dicho antes Clemente en torno a un proyecto, pero también de formarles y formarles en valores, que tú has dicho antes, y cuidarles, porque estamos en momentos, cuidarles desde el punto de vista de la salud y cuidarles desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? en el trabajo que tenemos. Y luego, acabo como empiezo también con la gestión. Yo creo que ahí las empresas familiares tenemos una ventaja, lo ha comentado Clemente, lo ha comentado Joaquín. Somos empresas que tenemos muy claro nuestro propósito, somos empresas muy ágiles a la hora de tomar las decisiones y lo que tenemos que ser quizá un poco más rupturistas y un poco más atrevidos, si acaso, porque aunque
las empresas familiares utilizan por esa no aversión al riesgo. Es verdad que depende también del momento vital de la empresa familiar. Un fundador, una primera generación, tiene menos aversión al riesgo. Una tercera generación tiene que, entre comillas, tener una composición de riesgo promedio entre todos los riesgos de la gente, ¿no? Que hay mezclas de los que quieren más dinero y mezclas de los que quieren a corto. Pero yo creo que en ese sentido eso lo sabemos hacer bien. Luego me quedo con esa confianza, esa responsabilidad, esos valores, ese alineamiento con el proyecto y esa capacidad de actuar a corto y a largo plazo a la vez de la empresa familiar, que yo creo que nos sacará adelante. Y soy muy optimista en ese sentido. No sé en cuánto tiempo, pero que ahí estaremos seguro. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que por vuestro tiempo ha sido muy interesante, muy positiva vuestras recomendaciones, vuestras reflexiones. Joaquín, Tomás, Clemente, sé que estáis súper ocupados y os agradecemos desde la Fundación Formación y Futuro pues este tiempo y estas lecciones y vuestra experiencia, que yo creo que puede servir de mucha utilidad a otros empresarios y otras personas que están iniciando proyectos de este estilo en nuestro país. Muchas gracias y nada, a seguir adelante y con ese optimismo que nos habéis impulsado.